Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Como siempre, me hace muchísima ilusión compartir con ustedes las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento, especialmente de nuestras amadas series y, por supuesto, de nuestros actores favoritos. Y hoy, vaya, hoy tenemos tela de donde cortar. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy les va a dejar con la boca abierta. Literalmente. El 24 de septiembre de 2025. ¡Boom! La noticia que sacudió a todo el fandom de las series turcas y, en particular, a los seguidores de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Ya saben de qué hablo, ¿verdad? Sí, exactamente. La impactante noticia de Mert y Afra que dejó a todos boquiabiertos. Y no estoy hablando de una nueva serie o de un proyecto conjunto, aunque eso, por supuesto, también es algo que esperamos con ansias. No. Hoy vamos a hablar de, bueno, ya lo van a ver. Antes de empezar a desmenuzar todos los detalles, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las novedades, análisis y reacciones que hacemos semanalmente. Active la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. No se lo pierdan. Bueno, ahora sí, pongámonos serios. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. La noticia que nos llegó el 24 de septiembre de 2025 fue la ruptura entre Mert y Afra. Sí, lo escucharon bien. La pareja que nos hizo soñar, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, se acabó. Imagínense la conmoción. Todos los foros, redes sociales, grupos de fans, un caos. No se hablaba de otra cosa. Los hashtags se multiplicaron, las teorías se dispararon y el drama, por supuesto, estaba a la orden del día. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo fue posible? Esas eran las preguntas que todos nos hacíamos. Empecemos por el principio. Mert Ramazan Demir, el talentosísimo actor que se robó nuestros corazones con su papel en, bueno, ustedes saben. Y Afra Saraoglu, la encantadora actriz que lo complementaba a la perfección, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su química era innegable, su complicidad evidente y su amor, al menos en apariencia, parecía indestructible. Eran la pareja perfecta. Su historia de amor, como la de muchos otros, comenzó en el set de grabación. Las miradas, las sonrisas, las risas, todo apuntaba a que algo más que una amistad estaba floreciendo. Y efectivamente así fue. Poco a poco las especulaciones se confirmaron y empezaron a aparecer juntos en eventos, paseando de la mano, compartiendo momentos románticos en redes sociales. Era oficial, Mert y Afra eran novios. Y el mundo entero celebró su amor. Recordemos esos primeros momentos. Las fotos en festivales de cine con sus atuendos coordinados y miradas que decían más que 1000 palabras. Las publicaciones en Instagram con leyendas tiernas y emojis de corazones. Los vídeos de entrevistas donde no podían evitar sonreírse y hacerse cosquillas. Era todo tan perfecto. Y la verdad, nos emocionaba muchísimo verlos juntos. Durante meses, fueron la pareja favorita de todos. Sus fans los adoraban, sus compañeros de trabajo los admiraban y la prensa los perseguía constantemente. Todo parecía perfecto. Fotos, entrevistas, declaraciones de amor, todo era idílico. Pero como en todas las historias, siempre hay un pero. La alfombra roja se convirtió en su pasarela personal. Cada evento era una nueva oportunidad para deslumbrar al mundo con su amor. Recuerdo especialmente un festival de cine en Estambul, donde se robaron todas las miradas. Afra con un vestido espectacular, Mert con un traje elegante y ambos irradiando felicidad. Las fotos de ese día se convirtieron en un icono, en la prueba palpable de su amor. Las entrevistas eran un deleite. Les preguntaban sobre su relación, sobre sus proyectos, sobre el futuro, y ellos respondían con honestidad, con cariño y con una complicidad que nos hacía suspirar. Nos apoyamos mutuamente, decía Mert. Nos complementamos, agregaba Afra. Sus palabras eran sinceras, sus sentimientos genuinos. Eran la pareja soñada. Pero como en toda historia, la vida real es más compleja que un cuento de hadas. Los rumores de crisis empezaron a surgir, sutilmente al principio.
Alguna que otra discusión, algún distanciamiento en redes sociales, pequeñas señales que en ese momento no tomamos muy en serio. Pensábamos que eran simples rumores, inventos de la prensa para generar morbo. Seguro que están peleados por alguna tontería, comentábamos entre nosotras. Ya se arreglarán. Pero lamentablemente estábamos equivocados. Recuerdo que poco a poco la frecuencia de sus apariciones juntos disminuyó. Las publicaciones en redes sociales se espaciaron, y las fotos de ellos dos eran cada vez menos frecuentes. Empezaron a circular rumores de que estaban pasando por un momento difícil, de que estaban teniendo discusiones frecuentes. Pero como buenas fans os aferrábamos a la esperanza. Son cosas de pareja, nos decíamos. Ya lo superarán. Y entonces el 24 de septiembre la noticia explotó. Los medios turcos, siempre al acecho, confirmaron lo que muchos temíamos: Mert y Afra habían terminado su relación. Y no solo eso, sino que al parecer, la ruptura había sido bastante abrupta y dolorosa. La noticia corrió como la pólvora. Los titulares inundaron las páginas web, las redes sociales se incendiaron y los foros de fans se llenaron de mensajes de incredulidad y tristeza. No puede ser, es una pesadilla, no me lo puedo creer, eran algunos de los comentarios que inundaban las plataformas. El mundo se había paralizado. Las fuentes cercanas a la pareja filtraron diferentes versiones. Algunas hablaban de diferencias irreconciliables, de personalidades incompatibles, de desgaste en la relación. Otras, más sensacionalistas, apuntaban a posibles infidelidades o a la influencia de terceros. ¿Quién estaba en lo cierto? Honestamente, no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que el final llegó. Las especulaciones fueron muchas. Se hablaba de incompatibilidad de horarios, de diferentes ambiciones profesionales, de discusiones por motivos personales. También se rumoreaba sobre la posible aparición de terceras personas, aunque estas acusaciones nunca fueron confirmadas. La prensa, como siempre, avivaba el fuego publicando fotos y vídeos que alimentaban la polémica. Las reacciones del fandom fueron variadas, como era de esperarse. Hubo tristeza, decepción, rabia, incredulidad. Algunos culpaban a Mert, otros a Afra, y algunos simplemente lamentaban el fin de una historia que parecía sacada de un cuento de hadas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de cariño y de esperanza. Los fans, aunque tristes, demostraron su respeto por la decisión de la pareja y les desearon lo mejor en el futuro. Y es que al final, lo más importante es que Mert y Afra estén bien, felices y puedan seguir adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Los hashtags se multiplicaron. #Mert Afra Forever, #Afra y Mert, #fin del cuento de hadas. Los fans expresaron su dolor, su tristeza, pero también su respeto y su cariño por la pareja. Muchos compartieron sus fotos favoritas, sus vídeos preferidos, sus momentos más emotivos. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de duelo, pero también de apoyo. Después de la noticia, la prensa no tardó en reaccionar. Los paparazzis, como siempre, se lanzaron a la caza de la pareja. Imágenes de Mert y Afra por separado, intentando reconstruir sus vidas, salieron a la luz. Ambos con el tiempo fueron reapareciendo en eventos, en rodajes. Intentando poco a poco volver a la normalidad. Las primeras apariciones públicas de Mert y Afra después de la ruptura fueron muy comentadas. Se les veía serios, distantes, con una evidente tristeza en sus rostros. Las fotos de los paparazzi los mostraban intentando evadir a las cámaras, buscando la soledad. Era evidente que estaban pasando por un momento difícil. Pero como la vida sigue, ambos continuaron con sus proyectos profesionales. Mert se centró en su trabajo en la serie, mientras que Afra se dedicó a nuevos rodajes y a promocionar sus trabajos anteriores. La prensa siguió de cerca sus pasos, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. Y aquí es donde entra el pero, porque el mundo del espectáculo, como ya sabemos, es un mundo lleno de sorpresas y giros inesperados. Pocos meses después de la ruptura, comenzaron a surgir rumores sobre una posible reconciliación. Fotografías captadas en lugares públicos, coincidencias en eventos, miradas furtivas. Los fans esperanzados volvieron a soñar. Los rumores comenzaron a intensificarse. Se habló de encuentros secretos, de llamadas telefónicas, de mensajes encriptados. Las redes sociales se inundaron de teorías y especulaciones. ¿Estarían volviendo?
¿Se habrían dado una segunda oportunidad? La incertidumbre era máxima. Las coincidencias se multiplicaron. Fueron vistos en el mismo restaurante, en el mismo centro comercial, en el mismo evento. Aunque no posaron juntos, las fotos y los vídeos revelaban una cercanía que no pasaba desapercibida. ¿Casualidad? ¿O algo más? Las miradas furtivas eran evidentes. En algunos eventos se cruzaron miradas, sonrisas fugaces, gestos que revelaban una complicidad aún latente. Los fans esperanzados interpretaron estas señales como una posible reconciliación. ¿Estarían intentando mantener su relación en secreto? ¿O simplemente eran amigos? ¿Volvieron a estar juntos? Bueno, eso es algo que aún no podemos confirmar con certeza. Lo que sí sabemos es que en el mundo del espectáculo, nada es definitivo. Las reconciliaciones, los reencuentros y las segundas oportunidades son muy comunes. Así que por ahora, solo podemos esperar y ver qué les depara el futuro a Mert y Afra. La incertidumbre persiste. ¿Qué pasará con Mert y Afra? ¿Volverán a estar juntos? ¿Encontrarán la felicidad por separado? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que su historia de amor, con sus momentos de felicidad y sus momentos de tristeza, ha marcado a toda una generación de fans. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es apoyar a nuestros actores favoritos, seguir disfrutando de su trabajo y respetar sus decisiones. Y por supuesto, seguir especulando y debatiendo sobre esta impactante noticia. Porque el chisme al final es lo que nos mantiene vivos. A lo largo de este vídeo, hemos explorado los detalles de la impactante noticia de Mert y Afra, la ruptura que sacudió al mundo del entretenimiento el 24 de septiembre de 2025. Hemos analizado las reacciones, las especulaciones y los rumores que surgieron a raíz de esta inesperada noticia. Y por supuesto, hemos recordado los momentos que compartieron juntos, momentos que nos hicieron soñar con el amor verdadero. Este vídeo ha sido un recorrido por la historia de Mert y Afra, desde sus primeros encuentros en el set hasta la impactante noticia de su separación. Hemos revivido sus momentos más felices, sus declaraciones de amor, y hemos reflexionado sobre las razones que pudieron llevar al fin de su relación. Y por supuesto, hemos analizado los rumores sobre una posible reconciliación. Espero que este vídeo les haya gustado. Me divertí muchísimo investigando y compartiendo con ustedes esta noticia. Recuerden que todo lo que les digo aquí es basado en información pública y en mi propia opinión. La verdad, como siempre, la sabremos solo ellos. Y hablando de eso, cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Qué creen que pasó realmente? ¿Creen que hay posibilidad de reconciliación? Quiero leer sus teorías. Compartan sus opiniones, sus comentarios y sus reacciones. Estoy deseando leerlos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen en las segundas oportunidades? ¿Les gustaría que Mert y Afra volvieran a estar juntos? ¿Tienen alguna teoría sobre las razones de su ruptura? No duden en compartir sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, familiares y con todos los que sean fans de Mert y Afra. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de las novedades y noticias sobre sus series y actores favoritos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.